Muy buenos días, jóvenes. Hoy día tenemos la clase entonces de aplicar tablas de frecuencia para datos agrupados. A diferencia de la clase anterior que fuimos, lo que vimos fue tablas de frecuencia para datos no agrupados, ¿de acuerdo? Entonces vamos a revisar lo que corresponde a las tablas de frecuencias para datos agrupados. Ahora, para poder recordar también lo que voy a hacer, va a hacer una grabación con respecto a la clase anterior para que ustedes tengan toda la materia y así no tengan problema para poder estudiar, ¿ya? Dice tabla de frecuencia para datos, no, para datos agrupados. Si el conjunto de datos que se recolecta es muy numeroso, o bien si el rango, atención aquí viene el término rango, diferencia entre el mayor y menor valor de una variable, es muy amplio, es usual, presentarlos agrupados y ordenados en intervalos. Eso significa también rangos de valores. Es decir, vamos a aplicar un rango de valor, de valores entre cierta cantidad de datos, los cuales nos van a poder permitir ordenar estos datos si son numerosos, no como el caso anterior que fue justamente la revisión del lanzamiento del dado. En este caso tenemos que ver el tamaño de intervalo. Dice que el tamaño de un intervalo corresponde entonces que se calcula dividiendo el valor del rango por la cantidad de intervalos que se desea obtener. Vamos a ver el ejemplo inmediatamente. Y la marca de clases, que es algo bien interesante, dice que es un valor representativo de cada intervalo o clase. Cuando yo hablo de clase, es como la categoría que yo estoy revisando. Por ejemplo, no sé, pues si yo estoy viendo esta estatura y veo el rango de 1,50 m a 1,60 m, esa va a ser la categoría clase, de 1,50 m a 1,60 m. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Este valor corresponde al punto medio del intervalo. Se calcula como la suma del límite inferior, o sea, el que da inicio al intervalo, y el límite superior, que significaría el final del intervalo o valor mayor. Y se divide en dos porque obviamente estamos trabajando con un promedio. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a estudiar hoy día. ¿Qué tenemos que tener en presente o importante? Dice importante, que los intervalos tengan igual tamaño, facilita la interpretación. O sea, no puedo trabajar con un intervalo que va desde el valor, no sé, pues se me ocurre del valor no sé, pues 150, o sea, 1,5 hasta el 1,60, pero después parto del 1,61 hasta el 1,65. O sea, si ustedes dan cuenta, acá no tengo intervalos de igual tamaño. ¿Por qué? Porque el de arriba justamente nos va a dar 11 11 valores. ¿Por qué 11? Porque tomo el 150, 151, 159 hasta el 160, nos va a dar 11. Y acá nos va a dar exactamente 6. 161, 162 hasta el 65, 165 y eso va a ser 6. O sea, aquí no está igualado la cantidad de valores dentro del intervalo. ¿De acuerdo? Eso es súper importante que lo tengamos claro para poder realizar un análisis estadístico. Después dice amplitud de una clase. Se calcula mediante la diferencia entre el límite superior y el límite inferior de un intervalo. ¿De acuerdo? Eso lo tenemos que tener clarísimo. Entonces vamos para acá, a la siguiente parte de la clase. Aquí. Entonces dice el ejemplo, miren. Acá tengo un ejemplo. Dice, un grupo de pacientes entre 50 y 60 años se realizaron un examen para medir su nivel de colesterol en miligramos partido por decilitros. Los resultados obtenidos fueron los siguientes. Ahí tenemos un rango grande de valores, pero nos damos cuenta que tenemos dos valores interesantes. ¿Cuáles son esos valores interesantes? El valor menor y el valor mayor. O sea, el menor valor tengo 172 miligramos por decilitros y el mayor valor son 219 miligramos por decilitros. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Dice, como se puede observar, los valores de la variable de estudio, nivel de colesterol, presentan un rango amplio. Los datos se agruparon en 5 intervalos de tamaño 9. ¿Por qué 5? Porque habitualmente, estadísticamente, es bueno trabajar con números impares dentro de los intervalos y lo mínimo que se puede trabajar son 5 intervalos. O sea, eso es como una regla de oro dentro de estadística. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué se hace aquí en este caso? Tomo el valor mayor, que sería 219, menos 1,72, o sea, en estos 162 miligramos partido por decilitros. Y lo divido por la cantidad de intervalos que yo decidí que en este caso fueran 5. Me va a quedar 47 sobre 5. Si yo tomo mi calculadora, evidentemente, miren, fíjense ustedes, 47 sobre 5 no nos va a dar 9 cerrado, sino que nos da 9,4. En este caso usamos el término redondeo y nos vamos a la menor cantidad de número entero, que sería en este caso 9. Luego dice, es decir, cada intervalo es de amplitud 9. Luego la tabla de frecuencia correspondiente es. Vamos a revisar la tabla de frecuencia correspondiente es. Y aquí lo tengo. Intervalo entonces de 170 a 169 y así sucesivamente. Entonces vamos a ver lo siguiente, ¿cómo llenamos esta tablita? Vamos a tener que comenzar a rellenar. Hay que ver cuáles son los datos que están dados para justamente cada uno de los... Aquí me falló el lápiz. Ahí sí.
Entonces ahora sí, vamos a escribir los valores. Entonces vamos a clicar en el lápiz rojo. Vamos a separar siempre por colorcitos. Y vemos qué valores tengo entre el 170 y 179. Entonces aquí yo tengo, vamos a ver esta fila, no tengo ninguno. En esta fila no tengo ninguno. En esta fila no tengo ninguno. Y en esta fila tengo uno, tengo 2 y tengo 3. O sea, la frecuencia absoluta de ese intervalo son 3. Entonces aquí me voy. Y esta figurita que aparece aquí, que es nueva para nosotros, ¿verdad? Que vendría siendo esta frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta que vendría siendo en este caso el valor 3. Entonces ahí tengo el valor 3. Bien. Luego me voy al 180 y al 189. Vamos a revisar aquí con otro lápiz de color. Vamos a hacerlo con lápiz azul. Y empiezo 180, 189. Tengo 1, 2, 3, 4. Sigo por acá. No tengo ninguno. Y por acá no tengo ninguno. O sea, la frecuencia absoluta de este rango de valores sería el valor 4. Y aquí lo escribo. Entonces tengo el valor 4. Bien. Tomo otro lápiz de color. Vamos a escribirlo con un lápiz de otro color para hacer la diferencia. Amarillo, por ejemplo. Ojalá que se vea. Si no, lo cambiamos. Entonces aquí me va a quedar. Vamos a buscar. Del 190 al 199. Entonces aquí no tengo ningún 190. Aquí tengo un 190, dos 190, tres 190, cuatro, 5 y 6 190. O sea, me refiero a 190 en el rango 190 al rango 199. Entonces me voy para acá y coloco entonces, dijimos que eran 6. Perfecto, tengo 6. Bien. Luego voy a buscar los del 200 al 209. Buscamos otro lápiz de color. Vamos a trabajar con el lápiz verde aquí. Perfecto. Y buscamos del 200 al 209. Tengo el 201, tengo el 206, 2, 205, 3, 210 no me sirve, 219 tampoco y 201 sí. O sea, tendría 1, 2, 3, 4 valores. Vengo para acá y voy trabajando entonces con el valor 4 valores. Bien. Y finalmente debo buscar todos los que son 210 a 219. Para eso tomamos el lápiz naranjo y revisamos. Tengo en este caso el 210.1, el 219.2 y el 219.3. Pues en este caso serían la frecuencia absoluta sería 3. Ahí está. Bien. Vemos entonces que la suma de estos valores va a ser 3 más 4 son 7, más 6 son 13, más 4 son 17 y más 3 son 20. O sea, el valor total de datos son 20. Vamos a verificar eso. ¿Cómo verificamos eso? Muy sencillo. ¿Cuántas columnas tengo de datos? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas filas tengo de datos? 1, 2, 3, 4 y 5. Y el total serían 25. Y en eso no me equivoqué. A ver, me equivoqué. ¿Nos dio 20? A ver, a ver, a ver. Perdón. Yo me equivoqué. Tengo 4 columnas por 5 filas. En este caso serían 20. 4 por 5, 20. Está bien. Yo me equivoqué al multiplicar. Sorry, sorry, sorry. Ahí lo vi mal. Bien. Ahí está entonces. Por eso puedo verificar que efectivamente son 20 datos. Y ya con eso me puedo empezar a completar la tabla de frecuencias. Lo primero que vamos a hacer va a ser calcular justamente la marca de clases, que la marca de clases se acostumbra a denotar con la cifra o con la sigla XI. ¿De acuerdo? XI es la marca de clase. Y si lo vemos, en el caso anterior, correspondería entonces al promedio de cada intervalo. Significa que esto nos va a quedar 170 más 179, ¿cierto? Eso le pongo igual si quiero y lo divido por 2. Y ese resultado me da fracción, aprieto la tecla SD, y nos da 174,5. O sea, aquí en este dato va 174,5. Hago exactamente lo mismo con el 180. Pongo la de fracción más rápido. 180 más 189. Lo divido por 2. Ahí está, lo divido por 2. Y ese resultado me da 184,5. 184,5. Si ya me estoy dando cuenta, hay como algo que se va repitiendo, que la marca de clase va separado por 10 valores. Por lo tanto, el próximo nos va a quedar 194,5. El próximo nos va a quedar 204,5. Y finalmente el próximo nos va a quedar de 214,5. Ustedes lo pueden verificar con su calculadora.
Bien, entonces ya tengo la frecuencia absoluta, ya hice la marca de clase, que en este caso la marca de clase lo estamos dejando como denotación inmediatamente porque en la próxima clase cuando veamos, ¿verdad? Los estadígrafos de medida de tendencia central, vamos a utilizar justamente la marca de clase. Por eso que la dejé calculada de inmediato para después seguir trabajando con ella más adelante. Vamos entonces con la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta, recordemos que aquí había una regla de oro, también en estadística, que la primera frecuencia absoluta, que es esa FI, tiene que justamente ser el mismo valor de la frecuencia absoluta inicial, ¿cierto? Acordémonos que la derecha es la frecuencia absoluta acumulada, esta que estoy marcando acá, y esta es la frecuencia acumulada en cada clase. Entonces el primer valor se repite, 3. Luego, ¿qué hacía? Tomaba el 3, le sumaba el 4 y nos daba 7. Luego el 7 más el 6 nos daba 13. Y luego el 13 más el 4, 17. Y 17 más 3 nos da 20. Y aquí nos daba el primer valor para ver que nuestro resultado estaba correcto, porque esa suma total de datos nos tenía que dar igual a el último valor de la frecuencia absoluta acumulada. Y efectivamente nos da 20. Así que no hay ningún problema. ¿Sí? Bien, hasta ahí, cero problema. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Vamos a calcular la frecuencia relativa. ¿Cómo calculábamos la frecuencia relativa? Tomábamos el FI, ¿cierto? Este FI que está aquí, este FI que corresponde a ese que está acá, y lo dividíamos por el total, que en este caso vendría siendo 20. Y aquí teníamos dos opciones. ¿Se acuerdan que yo les dije en la clase anterior? Podíamos hacerlo en función a una razón o a un decimal. En este caso, obviamente lo vamos a trabajar de las dos formas. Vamos a separar esta regla en las dos formas. Ojo que cuando nosotros vemos la prueba, evidentemente se les va a pedir o relativa, que significa porcentual, o en este caso como razón. En este caso lo vamos a trabajar como las dos partes al mismo tiempo. Entonces el primer valor me va a quedar 3 sobre 20. Esa es la razón. O sea, 3 de cada 20 datos van a estar entre el nivel de colesterol de 1,70 a 1,79. ¿Verdad? Si lo hago con número decimal, tomo acá el número decimal y nos va a quedar entonces como 3 dividido por 20. Entonces 3 dividido por 20 es igual a 0,15. Entonces acá nos va a quedar 0,15. Y ahí están entonces las dos formas. Luego el siguiente va a ser 4 sobre 20. Y 4 sobre 20, si yo hago la división con nuestra calculadora, 4 dividido por 20, eso nos da un quinto. Y obviamente un quinto en decimal es 0,20. 0,20. Ahí está. Luego, 6 sobre 20, ¿cierto? Frecuencia absoluta sobre 20. Hacemos la división. 6 dividido en 20. Ese resultado va a ser 3 décimos, que efectivamente corresponde a 0,30. Acá está 0,30. Luego tengo el 4 sobre 20, que ya lo calculamos arribita, y en este caso nos va a dar 0,20. Y finalmente 3 sobre 20, que también nos calculamos, nos dio 0,15. Entonces, si yo tomo la calculadora, yo tomo la calculadora de aquí y sumo 3 dividido por 20 más 4 dividido por 20 más 6 dividido por 20 más 4 dividido por 20 más 3 dividido por 20. Ese resultado me da 1. Excelente. La razón obviamente tenía que dar como suma 1. Y si sumo los decimales, efectivamente nos tiene que dar también un 1. También lo vamos a verificar. 0,15 más 0,20 más 0,30 más 0,20 y más 0,15. Y ese resultado también nos da 1. Así que este resultado o esta tabla está perfecta. Hasta ahí vamos excelente. Muy bien. Y luego, para finalizar la tabla de frecuencia, lo único que había que hacer era multiplicar por 100 el valor decimal para encontrar el porcentaje. Obviamente, si no lo sé hacer, pero si lo quiero verificar, el 0,15 por 100 es lo mismo que decir 15. O sea, corro las cifras decimales que sale mucho más fácil. O sea, en este caso nos va a quedar 15%. El de abajo nos queda un 20%. El próximo un 30%. El que sigue un 20%. Y el último un 15%. Si yo sumo todos esos porcentajes, nos da entonces el 100%. Ahí está. Bien, y ahí completamos entonces la tabla de valores o de frecuencias para este estudio de nivel de colesterol en la sangre para personas de 50 a 60 años, tomando 20 datos o 20 personas para poder hacer el estudio. Bien,
Entonces, mediante esta tabla, lo que yo puedo realizar o lo que yo puedo sacar como conclusiones es exactamente lo que voy a mostrar aquí, que corresponde a preguntas desde la tabla, obviamente. Control B y aquí estamos. Dice entonces, por ejemplo, ¿qué porcentaje de pacientes presentan un nivel de colesterol menor a 200 mg? Respuesta. Ah, ¿cómo hago eso? Muy fácil, muy fácil. Yo en este caso digo 200 mg. Ah, 200 mg son estas dos últimos valores. Entonces, todo lo que tenga bajo ese nivel es justamente lo que voy a trabajar. Por lo tanto, aquí hago una matemática súper simple y digo, ah, perfecto. Entonces, si yo tengo el 100% y le voy a restar los dos valores de los rangos que estamos trabajando, que en este caso vendría siendo 15 más 20 sería 35. O sea, 100 menos 35 nos queda un 65%. Entonces, la respuesta es 65%. Y ahí lo calculé. ¿Bien? Otra pregunta. ¿Qué porcentaje de pacientes supera los 200 mg por decilitros de colesterol? Obviamente si lo hago la respuesta es exactamente el 35, porque el 20% representa a la gente entre 200 a 219 y el 15% corresponde a, perdón, 209, no 219, de 210 hasta 219. Ahí sí. Y si sumo nos da 35%. O sea, está lista la segunda pregunta. Y finalmente dice, ¿cuántos pacientes tienen una medición entre 160, perdón, miligramos por decilitros y 199 miligramos por decilitros? O sea, en este caso lo único que tengo que hacer es ver la frecuencia absoluta, que sería 6. O sea, ahí está la respuesta. Se dan cuenta entonces que podemos hacer un montón de preguntas en base justamente a la tabla de frecuencia. ¿De acuerdo? Espero que se haya entendido, espero que lo vayamos a ver. La próxima semana lo que vamos a realizar va a ser justamente una guía de trabajo. Éxito, buena semana y ojalá nos podamos ver pronto. Hasta luego.